Sacar los hilos hasta la línea marcada. Con el cono en la mesa, coloca un pétalo del segundo grupo. Hola, hoy vamos a crear esta flor margarita de cinta satinada y hecha con ayuda del cono de cartón o de papel higiénico. Vamos con los materiales. Cinta satinada perla, cinta satinada verde, cinta satinada amarilla, cono de cartón, alambre, papel delgado, tijera, encendedor, aplicador de silicona. Toma la cinta perla, doblar en 2 por su largo. Cortar. Toma una de las piezas, doblar en 2. Y cortar la punta en forma de curva. Sellar el borde con el fuego y darle forma. Con la parte satinada hacia arriba, doblar en 2 por su largo. Marcar la línea con el fuego. Así queda. En total son 12 pétalos en el primer grupo. Con una regla, marcar 2 centímetros. Cortar los bordes. Y con ayuda de un pedacito de alambre, sacar los hilos hasta la línea marcada. En total son 12 pétalos en el segundo grupo. Haremos el centro. Con el lado opaco hacia arriba de la cinta amarilla, aplicar silicona. Doblar en 2. Repite lo mismo hasta acabar con toda la cinta. Sella los bordes. Por el lado del doblez y a lo largo de toda la cinta hacer pequeños cortes verticales. Toma el alambre. Aplicar silicona en la cinta. Coloca el alambre. Enrollar. Con el cono en la mesa, coloca un pétalo del segundo grupo. Aplica silicona en su lado derecho y sin tocar el cono, pegar otro pétalo encima.
Repite el mismo procedimiento hasta completar todos los pétalos. Introduce el centro amarillo. Con una pieza de papel delgado, rellenar alrededor. Toma un pétalo del primer grupo. Aplica silicona en su parte satinada. Pegar sobre el centro amarillo y junto al alambre. Repite lo mismo hasta completar todos los pétalos. Haremos los sépalos. Dobla en dos la cinta verde. Cortar con la forma de una hojita. Sellar el borde con el fuego. En total son 10 sépalos. Toma una pieza de papel delgado. Pegar alrededor del alambre. Y encima pegar los sépalos. La parte satinada va por debajo. Y ahora la magia. Retira el cono y así va quedando la margarita. Acomodamos todo el centro de la flor. Coloca un paliglobo en el alambre. Rellena con papel esta parte de la flor. Y forrar con cinta floral. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.